preocupantes, casi siempre. En este caso, hay un dato que revela la salud de los niños de la Argentina. Si yo te digo que, por ejemplo, este dato que hizo el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, dice que el 56% de los menores de edad de los centros urbanos de la Argentina carece de desagües, veredas y pavimentos. De los centros urbanos, ni hablar de la periferia. Es un dato fuerte, preocupante. Estamos en línea con la doctora Yanina Tuñón de la UCA, que es quien llevó adelante este informe y nos va a dar más pormenores de cómo son estos números muy alarmantes. Doctora Tuñón, buenas tardes. Gabriel Sur la saluda. Ahora un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Bueno, estos datos que sinceramente desconocemos o no podemos creer, ¿no?, que sean tan fuertes. ¿Con qué se encuentran ustedes y cómo lo hacen esto? Bueno, nosotros hacemos una encuesta todos los segundos semestres de cada año y tenemos un módulo específico sobre infancia y sobre las características, en este caso, del espacio del hábitat de los chicos. Y lo que observamos, bueno, son un conjunto de indicadores que van desde cuestiones muy básicas, como el acceso al agua potable en la propia casa o el saneamiento, que son problemáticas que afectan a una proporción muy significativa de chicos y sobre todo a los chicos más pobres de la Argentina, los que viven en el conurbano, los que viven en Tucumán, para nombrar los lugares donde esto es más grave, pero que además, como bien decías antes, tienen la mitad de ellos déficit en al menos algún servicio público que quizás en la ciudad de Buenos Aires damos como por sentado que todo el mundo tiene, pero que sin embargo no es así, porque hay 4 de cada 10 chicos que no tienen desagües en las veredas, en las calles de sus ciudades. Tenemos 3 de cada 10 que no tienen veredas o las tienen en muy malas condiciones. Otros 3 de cada 10 no tienen pavimento, lo cual quiere decir que las condiciones en las cuales se desenvuelve este espacio de hábitat en el espacio público son bastante deterioradas, en un contexto donde, como estamos viendo en países limítrofes, como por ejemplo en Brasil, tenemos importantes inundaciones, ¿no? Entonces, no tener desagüe empieza a ser algo realmente muy importante. Y la mitad de los chicos viven en ambientes contaminados, porque tienen fábricas cerca que contaminan, porque tienen basureros a cielos abiertos, o porque tienen plagas. Y a su vez tenemos, y todo esto por supuesto ocurre en mayor magnitud a medida que baja el nivel socioeconómico de los hogares, a medida que nos acercamos a las áreas metropolitanas o periferias de las grandes ciudades, como son los cordones de Gran Buenos Aires, con una especial énfasis en lo que es el GBA Oeste y el GBA Sur, pero también con problemáticas del interior del país que son muy por arriba del promedio nacional, por ejemplo en el caso del Gran Tucumán, y con problemáticas que atraviesan a todas las infancias independientemente de su nivel socioeconómico, como son la percepción de que el espacio público es inseguro, es peligroso para los chicos, que hay presencia de drogas, que no hay suficiente policía. Esto lo reconocen todas las infancias, independientemente de su nivel social y su ciudad, en más de un 70%. Por supuesto con focos, ¿no? Focos como el Gran Tucumán, como el Gran Rosario, como el Gran Córdoba o algunas áreas del conurbano, especialmente del sur. Especialmente, perdón, se entrecortó ahí, Yanina. Especialmente el conurbano oeste y el conurbano sur. Claro. Ahora, Yanina, hay un tema que uno, por lo que ve, no parece que vayamos a tener acciones concretas en los próximos tiempos, ¿no?, con respecto a sanear este problema, sino que tengo la intuición de que se van a incrementar porque al suspender, por ejemplo, la obra pública, si es que no llega el gas, no llegan las cloacas, no llega el agua, y la obra pública está detenida, ¿qué privado va a intentar mejorar esta situación? Es decir, que este problema, no quiero ser pájaro mal agüero, pero creo que se va a incrementar. Y es probable, porque digamos la desidia
de los últimos gobiernos ha sido muy importante con este tema, salvo contadas oportunidades y contados lugares y jurisdicciones de la Argentina. Y la realidad de la Argentina hoy tampoco parece pasar por cambios en términos de infraestructura o mejora en la infraestructura pública, ¿no? Con lo cual, evidentemente, no tenemos perspectivas de que se vaya a trabajar en este sentido. Y es un poco dramático, y por eso lo planteamos. Este informe lo hacemos habitualmente, cada 2 o 3 años lo volvemos a poner en el tapete, porque tiene que ver con aspectos que están vinculados a la salud, como decían ustedes al inicio. No tener agua, no tener condiciones de saneamiento es una situación que produce muchas enfermedades en los primeros años de vida de los niños. No poder acceder al espacio público por problemas de inseguridad o por problemas de drogas y limita mucho el proceso de socialización de los niños y de los adolescentes. Con lo cual, claramente estamos yendo hacia una sociedad que cada vez va a estar más elitizada, ¿no? En términos de los suburbios en los que viven los hogares y los niños con mayores privaciones, mayores carencias y cada vez más segmentados de otros que viven con muchas más ventajas sociales. Y eso sabemos por lo que ocurre en muchos otros países de la región, pero que también ocurre en las áreas metropolitanas de nuestro país y en algunas ciudades del interior, produce mucha violencia. Claro. Entonces, esa segmentación y esa falta de atención y priorizar a los sectores sociales más vulnerables en términos de ofrecer mejor infraestructura del hábitat, también condena a toda la sociedad, no es que solamente perjudica a quienes viven en esas condiciones. No, claro, y además yo estoy imaginando los índices de mortalidad infantil que, por suerte y por acciones concretas, sí, ha bajado muchísimo en los últimos años, pero creo que estas condiciones en las cuales hoy estás describiendo, Yanina, en el informe que realizaron, hace pensar que puede llegar a volver a tener números preocupantes, ¿no? Porque al no haber una seguridad sanitaria, no solo desde el cloaca, desagües, calidad del agua que toman, sino también en la atención sanitaria, porque claramente se va a ver colapsada por el incremento de enfermedades, ¿no? Sí, en términos de la mortalidad infantil, nosotros sacamos un informe hace poco tiempo con cifras oficiales y si bien hemos mejorado, tenemos desigualdades geográficas muy importantes. Tenemos lugares con niveles muy altos respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires o lo que ocurre en algunos lugares de la Patagonia. Las cifras del NEA, del NOA son muy altas respecto al promedio. Y respecto a los países de América Latina, hemos progresado menos que Chile y Uruguay, con lo cual creo que la tendencia es positiva, pero no estamos en el mejor de los lugares, ¿no? No, eso no tengo dudas. Pero sí es cierto que venía bajando, pero esto que describís también tiene que ver con una situación geográfica que aparte da tanta impotencia, ¿no? Porque nadie tiene la culpa de nacer donde nace y que eso te condicione la vida para siempre es muy injusto. Sí, así es. Bien, Yanina, gracias por atendernos y por estos informes que esclarecen y nos traen un poco más de, nos ponen adelante nuestros ojos, cosa que si no quizás no las vemos. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, hasta luego. La doctora Yanina Tuñón, doctora en Ciencias Sociales, investigadora de la Universidad Católica Argentina.